con Python, ¿sí? Y Python es un lenguaje que se denomina de alto nivel. ¿Por qué el lenguaje de alto nivel? Porque tiene instrucciones que son relativamente, ¿cómo decirlo? Relativamente intuitivas, ¿sí? Y hace que la forma de escribir sea mucho más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el Assembler en particular? Nosotros al ver Assembler estamos viendo el lenguaje de más bajo nivel que tenemos. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre nosotros y los fierros no hay nada, ¿sí? Obviamente nosotros le vamos a dar instrucciones al procesador de manera directa en base a, ¿sí? En base a el set de instrucciones que el microprocesador tiene, ¿sí? Si estuvieron, no sé si estuvieron viendo las clases de teoría que colgué yo, pero nosotros tenemos lo que se denomina una máquina multinivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ver la computadora como diferentes niveles. A ver si puedo compartirles una presentación. Deme un segundito. Acá estamos. Les voy a compartir una presentación y después seguimos con lo que estamos viendo. Una ventana. Vamos a hacer más fácil. Si no me voy a volver loco. Pantalla completa. ¿Sí? Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Acá están los videos, denme un segundito. Bueno, acá, presentación, ¿sí? Nosotros vamos a ver Assembler. Ahora bien, nosotros podemos ver la computadora como una máquina multinivel. Vamos a ir al coso, denme un segundo. Vamos a la presentación directamente, así lo vemos en grande. ¿Sí? Nosotros podemos ver la computadora como una máquina, ¿sí? Como una máquina multinivel, donde tenemos el nivel más bajo, ¿sí? Esta es la tapa del libro de referencia que está en la bibliografía, que es el libro de Tannenbaum, ¿sí? ¿Cómo lo muestra Tannenbaum esta máquina multinivel? La muestra como un edificio. ¿Por qué la muestra como un edificio? Porque yo tengo en el nivel más bajo, en la planta baja, para subir al tercer piso tengo que pasar por los otros dos en el medio, inevitablemente. Entonces, cada una de estas partes de la computadora se comunica con la inmediatamente superior o inferior. Entonces, tenemos diferentes niveles en una máquina. Tenemos el nivel más bajo, que es el de lógica digital, que son los fierros, ¿sí? Que es la electrónica en sí. Vamos acá, que está mucho más fácil, ¿sí? En la planta baja sería el nivel de lógica digital, es decir, los fierros, la electrónica en sí. Después, en un primer nivel, ¿sí? En un primer nivel tenemos el nivel de microarquitectura. ¿Qué es el nivel de microarquitectura? Bueno, ya estuvimos viendo nosotros un montón, o sea, estuvimos viendo en el TP3 circuitos combinacionales. Y seguramente les ha mostrado Rosendo que es un multiplexor, un demultiplexor, un decodificador. Todos esos circuitos que les estuvo mostrando Rosendo se encuentran adentro de la computadora, ¿sí? Y hacen que la computadora funcione como funciona. Todas las operaciones que nosotros queremos hacer se reemplazan por un circuito combinacional o un circuito aritmético o lo que sea. También les ha mostrado seguramente el sumador completo de Rosendo. ¿Qué es lo que les está mostrando con el sumador completo? Bueno, que todas las operaciones aritméticas que nosotros hacemos y vimos, ¿sí? En el TP3, las operaciones aritméticas TP2 y TP3, aritmética y lógica, ¿sí? Se resuelven con compuertas lógicas, que en el fondo son un transistor, ¿sí? Entonces, todas esas operaciones aritméticas, como la suma, por eso les mostró el sumador completo de Rosendo, como la suma, se pueden representar con combinación de compuertas lógicas. Entonces, nosotros
tenemos que tener, más allá del nivel de lógica digital que son los fierros, tiene que tener cierta lógica o cierta microprogramación a nivel de electrónica y de combinación de estos transistores y estos circuitos combinacionales para que resuelvan lo que nosotros queremos resolver. ¿A qué me refiero? Ustedes han visto, por ejemplo, en la teoría con Rosendo, los flip-flops, ¿sí? Los flip-flops o los latch. Los flip-flops se utilizan en una memoria. ¿Qué es un flip-flop? Una combinación de compuertas NAND o compuertas NOR, ¿sí? O compuertas AND, ¿sí? Con diferentes combinaciones que lo que me permiten es almacenar un bit o almacenar un dato. Entonces, en ese nivel de microarquitectura es, bueno, tengo los transistores y toda la electrónica necesaria para que los fierros funcionen de la manera que yo quiero. Ahora bien, una vez que tengo la electrónica y los circuitos combinacionales, la combinación de transistores, que de vuelta los microprocesadores también tenemos combinación de transistores, nosotros, o sea, los fierros me tienen que decir, bueno, de qué manera le doy instrucciones, ¿sí? De qué manera le doy órdenes a los fierros, de qué manera le doy una orden al microprocesador. Entonces, es ahí donde aparece el siguiente nivel, que es el nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones o de set de instrucciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo un microprocesador y el fabricante del microprocesador me dice, estas son las instrucciones que yo entiendo y me las tenés que enviar de este modo, ¿sí? Me las tenés que pasar de este modo. Obviamente, esas instrucciones son en binario, ¿sí? Es una combinación de ceros y unos, ¿sí? Una combinación de ceros y unos que va a entrar a un decodificador, ¿sí? Entra en un decodificador y ese decodificador selecciona qué circuito combinacional de mi dispositivo electrónico se va a ejecutar y va a procesar esa entrada. Entonces, yo voy a tener una combinación de ceros y unos de entrada que van a ser la instrucción más los parámetros que necesite, ¿sí? Que eso me lo va a dar, ¿sí? El nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones o de set de instrucciones. Entonces, son los fierros los que me dicen de qué manera le tengo que dar instrucciones. Ahora bien, la realidad es que es imposible acordarse de todas las combinaciones de ceros y unos para todas las instrucciones que tienen los dispositivos o los componentes electrónicos. Entonces, existe este lenguaje ensamblador que lo que hace es ponerle etiquetas a estas instrucciones de ceros y unos que me da la arquitectura de conjunto de instrucciones. Entonces, fíjense que yo voy a escribir, ¿sí? En este lenguaje ensamblador, pero viendo y teniendo en cuenta este set de instrucciones que me da, ¿sí? Que me da el fabricante del dispositivo electrónico que yo quiera programar. Y obviamente nosotros vamos a estar trabajando sobre un sistema operativo. Esto quiere decir que nosotros vamos a armar un programa para un dispositivo electrónico en particular, pero en este caso siempre vamos a programarlo sobre un sistema operativo, que no va a ser de intérprete entre lo que nosotros escribimos, ¿sí? Y lo que entienden los fierros, ¿sí? Y fíjense que en el nivel 5 lo que tenemos, ¿sí? Y acá aparecería, por ejemplo, Python, que es el lenguaje que están viendo ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes escriben en Python, que es mucho más intuitivo que este lenguaje ensamblador. Ahora, Python está resolviendo y lo está traduciendo a lenguaje ensamblador por ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los lenguajes de programación? Pasan por este lenguaje ensamblador que estamos viendo nosotros, ¿sí? Pero para el programador es totalmente transparente. Todos los cracks y todos los parches y ese tipo de cosas para los juegos, las herramientas de Office y eso, ¿sí? Analizan qué sucede acá abajo, ¿sí? Entre el lenguaje que está escrito en el nivel 5, ¿sí? Y cuando se ejecuta en el sistema operativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver acá con este emulador cómo se ejecuta y cómo se convierten esas instrucciones que nosotros escribimos en direcciones de memoria, ¿sí? Y se convierten en combinaciones de 0 y 1, ¿sí? Que son procesadas por la computadora. ¿Está? Entonces, por eso era importante que veamos esto de máquina multinivel. ¿Qué quiere decir? Entre nosotros y los fierros no hay nada más que el sistema operativo sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Y de vuelta,
Python, por ejemplo, estaba en un nivel superior al lenguaje ensamblador, pero inevitablemente está pasando por este nivel de lenguaje ensamblador, ¿sí? Esta arquitectura de conjunto de instrucciones es el nexo, se le dice que es el nexo entre el software y el hardware, ¿sí? Si yo miro el sistema operativo, ya estamos hablando de software, porque es el software que administra todos los recursos de la computadora, y el nivel de microarquitectura ya estamos hablando de hardware, ¿sí? Estamos hablando de fierros. Después tienen, después tienes acá algunas instrucciones básicas, pero las estamos viendo. Sí, tienen una presentación, tienen un video donde ven todas las operaciones. Ahora bien, nosotros vamos a ver ahora en este emulador, ¿sí? En este emulador vamos a ver que aparecen, por ejemplo, ¿sí? Los registros. Cuando nosotros estamos trabajando sobre una arquitectura von Neumann, ¿sí? Y esta arquitectura von Neumann, ¿sí? Vamos a ir a verlo. Esta arquitectura von Neumann tiene tres partes fundamentales o tres partes principales, ¿sí? En, nuestra, en la máquina, ¿sí? Si nosotros vamos a armar una computadora, nos vamos a querer armar una computadora o nos queremos comprar una computadora, ¿qué son las tres cosas que vamos a mirar? Vamos a mirar la CPU, ¿sí? Vamos a mirar el procesador, sería, ¿sí? La unidad central de procesamiento. De vuelta, nosotros le decimos CPU normalmente al gabinete. Bueno, acá no, la CPU es el procesador. La memoria principal, cuánta memoria tiene y sí, qué sistema de entrada-salida o qué dispositivo de entrada-salida tiene. ¿Sí? Tiene disco SSD, tiene placa de video, ¿sí? Qué pantalla tiene o qué monitor le quiero poner, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahora bien, dentro de la CPU tenemos tres partes fundamentales. Tres partes fundamentales. La unidad aritmética lógica, ¿sí? Que resuelve las operaciones aritméticas y lógicas que estuvimos viendo en el TP2 y el TP3, ¿sí? Una unidad de control que administra la ejecución del programa, ¿sí? Y después tenemos los registros, ¿sí? Que dentro de los registros están los flags que estuvimos viendo en el TP3. Y además de esos registros, ¿sí? Tenemos diferentes registros que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo de propósito general, que son AX, BX, CX y DX, que los vamos a ir utilizando en los programas básicos que vamos a ir haciendo. La idea es que esto nos sirva de introducción, ¿sí? A lo que vamos a ver en la siguiente arquitectura, ¿sí? En la siguiente materia de arquitectura vamos a ir viendo esto, pero mucho más avanzado, ¿sí? Esto mucho más avanzado. Entonces, ¿cómo es el ciclo de instrucción? ¿Cómo es el ciclo de una instrucción? Voy a buscar una instrucción a memoria principal, la decodifica, ¿sí? La unidad de control y después la ejecuta. Va a buscar la siguiente instrucción, se decodifica y se ejecuta, ¿sí? La ejecución es de manera secuencial. Después, igual de todos modos, esto lo vamos a ir viendo, en la siguiente arquitectura, ¿sí? Ahora bien, acá estamos. Volvimos. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que les puse acá? Están todos viendo la ventana. Están todos viendo la ventana de... Sí, genial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estoy dejando el chat detrás, así lo veo también. Lo que está escrito acá es un programa básico, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a escribir en Python, donde el programa se orienta con la indentación, ¿sí? Esperen que vamos a hacer, ya que tenemos esto.
Y acá la indentación, la realidad es que no importa demasiado, ¿sí? Yo puedo tener esto acá, en cualquier lado, y no pasa absolutamente nada. Voy a tener cuestiones básicas que son estas tres instrucciones. Debajo del punto data yo voy a definir mis variables. Después voy a tener el punto code que indica dónde empieza mi código, mi programa en sí, ¿sí? Y vamos a ver que tiene instrucciones básicas. Esto se va a mantener en todos los programas y esto se va a mantener en todos los programas. Lo que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Acá va a ir nuestro programa debajo, ¿sí? Nosotros vamos a poner nuestro programa debajo de esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos de manera rápida? Porque después lo tiene... El código está subido en el video que explica este programa, ¿sí? Lo estamos viendo... Lo estamos viendo acá, pero lo tienen además en el video, ¿sí? O sea que lo pueden copiar y pegar. Creo que lo subí al video, ¿sí? Sí, creo que sí. Entonces, la idea es ver de manera rápida y fácil cómo definir una variable, ¿sí? Vamos a tener diferentes instrucciones básicas. Van a ver, el move es la asignación que ustedes vieron en Python, ¿sí? Muevo, ¿sí? El primer parámetro o es una variable o es un registro, ¿sí? ¿Qué son los registros? Los registros son memoria interna del procesador. ¿Qué quiere decir? El procesador tiene una memoria interna de rápido acceso que le sirve para guardar los resultados de las operaciones intermedias. Lo que habíamos visto recién en la arquitectura von Neumann, dentro del procesador yo tengo estos registros que me permiten guardar datos. Bueno, tenemos el registro AX, BX, CX, DX, ¿sí? Y que a su vez esos registros se dividen en dos partes, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando con una arquitectura que es de 16 bits, que es más bien viejita, pero nos sirve para ver lo que a nosotros nos interesa. Voy a emular para que ustedes vean, ¿sí? El registro AX, que están viendo acá, acá arriba, ¿sí? El registro AX tiene dos partes. Todos estos registros tienen dos partes. Como es de 16 bits, tiene una parte alta que se llama AH, ¿sí? Y AL es la parte baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo trabajar con AX, con el registro AX, que son de 16 bits, o puedo trabajar con la parte baja o trabajar con la parte alta, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, Assembler no me va a poner ninguna restricción de nada. Assembler no va a tener problemas con los tipos de datos, porque en el fondo todo es un binario, ¿sí? Todo es un número. Entonces, esperen que vamos a silenciar esto, no molestar una hora. Para Assembler todo, absolutamente todo es un número. Entonces, como todo es un número, no tiene problema del tipo de datos. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo definido, por ejemplo, tengo definido un string y tengo definido una lista de números, tengo definido un número. Si yo quiero sumar un número con una letra, no va a tener problema el assembler, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ver la parte de definición vamos a ver un par de instrucciones básicas y la definición de variables. Después ustedes van a ir a ver lo que corresponde a esta clase y la semana que viene hacemos consultas y seguimos avanzando. Porque me pasó que a los chicos de Pergamino les mostré todo esto junto y se salieron con la cabeza quemada. Y no es la idea asustarlos, sino que van a ver que es relativamente sencillo, ¿sí? Tengo instrucciones básicas. La asignación es un move, primer parámetro, que es donde quiero guardar, ¿sí? Move. Este sería el destino. Siempre tengo primero tengo el destino y el origen, ¿sí?
Siempre, siempre en todas las instrucciones el primer elemento del destino, ¿dónde voy a guardar? ¿Sí? Después tengo una instrucción que es decrementar, decrementa en 1 el número 0, ¿sí? Después voy a tener una función que se llama inc, que es de incrementar, como tengo uno para decrementar en 1 el valor, tengo uno para incrementar, y después vamos a tener instrucciones básicas como es sumar, ¿sí? O restar, ¿sí? Sumar, tengo un add, ¿sí? El primer parámetro, ¿qué es lo que hace esto? Suma el primer parámetro con el segundo y lo guarda en el primero, ¿sí? Súper sencillo. Ahora, estamos viendo que las instrucciones son súper básicas. Esas instrucciones vayan y mírenlas, me interesa sobre todo ver exactamente dónde está. Exactamente, esto lo que hace es AX igual a 129. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Guarda el 129 en el registro X. Hace eso. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace esta instrucción? ¿Sí? Esto hace número 0 es igual a número 0 menos 1. Bien. ¿Sí? Hace eso, súper sencillo. ¿Qué es lo que hace el add? Lo que tienen acá, ¿sí? Vamos a ponerlo para el 5. Esto hace dl igual a dl más 5. ¿Sí? Nada, son instrucciones súper básicas. Ahora, fíjense que para hacer una suma, y si quiero sumar dos variables, tengo que darle una vuelta de rosca. ¿Por qué? Porque tengo que mover el valor de una variable a un registro y después sumárselo, ¿sí? Sumarle un valor y después volver a pasarlo a la variable. Nada, tiene una vuelta de rosca diferente a lo que hacen ustedes en Python, que en Python hacen esto, o hacen en su defecto var igual a var más 10. ¿Sí? Súper sencillo. Bueno, acá tiene una vuelta de rosca más. ¿Sí? ¿Cómo defino una variable en Assembler? Tengo diferentes... O sea, no voy a tener tipos de datos, ¿sí? No voy a tener tipo de datos en Assembler, ¿sí? Lo único que voy a tener que especificar es el tamaño, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a correrlo acá, así queda claro. Así queda claro. ¿Sí? Tamaño, cantidad de elementos y valor inicial, ¿sí? Bien, si yo quiero definir una variable, voy a tener dos tamaños posibles. O db, que es de byte, ¿sí? Quiere decir que es de 8 bits, ¿sí? Lo que tienen acá, db de 8 bits, y dw es de tamaño word, que es de 16 bits. Bien, entonces tengo 8 bits y tengo 16 bits. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Si va a ocupar una o dos celdas de memoria de 8 bits, ¿sí? Las celdas de memoria son de 8 bits. Si estamos trabajando con una variable de 16 bits, va a ocupar dos celdas de memoria, ¿sí? Ahora, siempre que define una variable va a ser nombre de la variable, tamaño de b o de w y el valor inicial que yo quiera ponerle. Puede ser un número cualquiera, ¿sí? Puedo ponerle un número escrito en hexadecimal o puedo poner un número escrito en puedo ponerle un carácter, ¿sí? Puedo ponerle un string, ¿sí? Escribir este string de esta manera o escribir b, ¿sí? E, n es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque un string en realidad es lo mismo que esto, nada más que en vez de ser números son caracteres. ¿A qué me refiero? Yo puedo ponerle un valor, si le pongo un signo de pregunta,
No estoy definiendo el valor inicial, o sea que el valor que va a tener en este caso número 2 depende de lo que tenga en memoria en ese momento, ¿sí? Y esto es una lista de números, ¿sí? No sé cómo lo vieron en Python, pero esto es una lista de números y un string es una lista, pero en lugar de ser de números es de caracteres, que en el fondo, ¿sí? Se representa con un carácter ASCII, que está representado por un número en hexadecimal, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien estoy escribiendo un carácter o estoy escribiendo un string, en el fondo son, son números los que estoy guardando. Entonces, si yo sumo un carácter con un número, no me va a dar error, ¿sí? Assembler no me va a decir, fíjate que los tipos de datos son diferentes, porque no existen los tipos de datos acá, con lo cual, cuando yo intente hacer la suma, Assembler me va a dejar sin ningún problema. Ahora bien, la idea de poner este valor acá era para que ustedes vieran que nosotros estuvimos viendo complemento 2 y dijimos que los números negativos se representaban en complemento 2. Nada, para que vieran el complemento, cómo se representaba en complemento 2 ese número. ¿Y qué quiere decir en el caso de los arreglos? ¿Qué quiere decir el tamaño? ¿Sí? Lo que me está diciendo acá es que cada uno de estos elementos, es decir, el 10 tiene tamaño de B. El 11 ocupa una celda de memoria de 8 bits. ¿Por qué? Porque es de tamaño de B. ¿Sí? Cada uno de los elementos es de tamaño de B. No quiere decir que todo esto es tamaño, todo esto entra en 8 bits. No sé si soy claro en la diferencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo quiero reservar posiciones de memoria? ¿Sí? Quiero reservar posiciones de memoria porque yo voy a definir un arreglo, pero ¿se pueden poner decimales en las variables? Sí, sí, hay que definirlo como tamaño de D. Bien, de D. ¿Sí? Tamaño de D, vaya, es de 32 bits. ¿Sí? Va a ocupar 32 bits. ¿Qué problemas tenemos con este emulador? Que el tamaño de D tiene problemas. ¿Por qué? Porque si yo pongo un número con decimales, me lo intenta representar en complemento 2 en lugar de IEEE 754. Este emulador no tiene resuelto el IEEE 754. En otros emuladores sí, pero este es mucho más sencillo de utilizar que el otro. Entonces, por una cuestión de simplicidad y de que la herramienta es mejor, nos vinimos a esta. Pero sí, en el fondo se representa con un IEEE 754 de 32 bits, obviamente de precisión simple. ¿Sí? Que tengo que tener en cuenta que como trabajo con 32 bits, los registros máximos son de 16. Nada, tengo que amacarme con ese tipo de cosas para la representación, pero sí, podría escribir con números con decimales. ¿Sí? Si yo quiero definir una lista de elementos X y no sé la cantidad sé que va a tener 50 elementos, pero no están inicializados todavía, ¿sí? Tengo una manera de definir una lista indefinida, ¿sí? Donde tengo que poner nombre, de vuelta, tamaño, ¿sí? Tamaño, cantidad de elementos y valor inicial, ¿sí? La única diferencia con la lista esta que tenemos acá arriba, con el arreglo común, es que yo le voy a decir que quiero definir una variable que tenga 50 elementos inicializados con el valor A entre comillas. Acá le puedo poner el valor que yo quiera, ¿sí? A todas las 50 posiciones le va a poner exactamente el mismo valor. Tranquilamente le podría poner un signo de pregunta y decir, bueno, reservame 50 posiciones de memoria, reservame 50 elementos, ¿sí? Y ponerle el valor de signo de pregunta, o sea, dejarle el valor que tiene la memoria en ese punto. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo defino una variable?
¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Vieron qué es una variable? ¿Le dijeron qué es una variable? No, sí, no, sí, no. ¿Sí? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Qué es en el fondo una variable? No tengan miedo en decirlo. Están acá para equivocarse, es la idea. Eh, ¿Qué es una variable? Una variable, ¿sí? Una variable es un nombre que yo le asigno a una posición de memoria, ¿sí? Una variable, yo la voy a escribir, y yo acá estoy escribiendo, por ejemplo, número cero, número uno, pero en realidad número cero y número uno en la computadora no existen. Número cero y número uno se convierten en una dirección de memoria. ¿De qué memoria? De memoria principal. Después vamos a ver en la próxima arquitectura la parte de memoria y direccionamiento, con un poco más de profundidad. Pero, ¿qué es una variable? Una variable es una posición de memoria principal, ¿sí? Una posición de memoria que tengo asignada para mi programa, y dentro de las direcciones de memoria que tengo asignadas para mi programa, la variable que yo definí tiene una posición de memoria en particular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy ejecutando, vamos a ejecutar ahora el programa, y solamente quiero que veamos y que vean eso, y con eso cerramos. ¿Sí? Y después ustedes se ponen, y la semana que viene seguimos y ejecutamos, si quieren, paso a paso esto, o ejecutamos otro programa. Lo que tienen que hacer en la práctica es súper sencillo. Arrancan con instrucciones básicas que las pueden ir escribiendo acá y viendo qué pasa, y con definición de variables que pueden escribirlas acá y ejecutarlas y ver que no les da error, o sea que están sabiendo que están bien escritas al menos, ¿sí? Pero fíjense, si yo ejecuto, le pongo emular acá, ¿sí? Fíjense que me va a aparecer un par de cosas. En un principio, acá al costado, a la izquierda, no sé si dan mi mouse, a la izquierda aparecen los registros que les decía, ¿sí? Por acá abajo tienen un botoncito que dice flags, ¿sí? No sé si se acuerdan de estos muchachos, ¿sí? Flag, carry flag, cero, signo y overflow, que lo estuvimos viendo. Nada, el programa la idea es que ustedes puedan ver estas cosas, después van al video y si no lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Pero lo que más me interesa a mí es ver hoy en particular es esto, ¿sí? Vamos a ejecutar paso a paso las instrucciones, las dos primeras instrucciones, y cuando lleguemos acá, fíjense, asigno, muevo a X el valor 129, fíjense que acá tengo 0720, ¿sí? 0720, y si le doy un clic me va a poner 129. ¿Por qué puso 081? Fíjense, calculadora. Calculadora, vamos a venir acá, vamos a poner sistema de numeración, y fíjense que si yo escribo ¿qué número es? El 129 en decimal, 129 en decimal, en hexadecimal es el 81. Entonces, fíjense que en AX me puso 81. ¿De qué me sirve esto y por qué quiero que veamos esto? Porque lo que ustedes están escribiendo en la práctica lo pueden escribir acá, se copian el formato del programa y ponen acá, ¿sí? Ponen acá las instrucciones que ustedes quieran, y pueden ir viendo, ejecutando paso a paso, e ir viendo que hace lo que ustedes esperan que haga, ¿sí? Eh, tienen ahí tienen, por ejemplo, el menos 44. Si es un número negativo, ¿en qué formato se representa? Se va a representar en complemento a 2, ¿sí? Vamos a abrir, eh, vamos a calcular el complemento a 2, ¿sí? Vamos a hacer así, ¿cómo escribo? Denme un segundito. ¿Cómo escribo
¿Cómo escribo el menos 44? ¿Sí? ¿Cómo era el menos 44? Tengo que escribir el 44, ¿sí? El 44 en binario, ¿cómo me queda? 32, ¿sí? Más 8, más 8, ¿sí? 32 más 8 me da 40, ¿sí? O sea que más 4, 0, 0, ¿sí? Ahí tengo escrito el 44, ¿sí? Bien, tengo escrito el 44. ¿Cómo escribo el menos 44 en complemento 2? En complemento 2, menos 44 en CA2, lo que tengo que hacer es, me va a quedar, invierto, ¿sí? Esto tiene un 0 acá adelante, vamos a hacerlo con 8 bits. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar el menos 44? Me va a quedar 1, 1, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Esto me va a quedar, ¿sí? Si yo lo escribo en hexadecimal, ¿cómo me queda? Me queda 8 y 4, 12 y 1, 13. Me queda... La B es el 11, la C es el 12, la D es el 13. ¿Sí? Esto me queda D4. Entonces, fíjense que... ¿Qué me debería quedar en BX? ¿Sí? ¿Qué me debería quedar en BX? ¿Sí? D4. Fíjense, ¿por qué me puso FF? Porque yo acá adelante tengo, en realidad, ¿sí? Como estoy trabajando con 16 bits, tengo 8, 0. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces acá tengo F, F, ¿sí? D4. ¿Está? Entonces puedo ir viendo que lo que estoy asignando a mis registros o a mis variables, lo puedo ir viendo. Y que, fíjense, esto es lo otro que me interesa y con esto cerramos. ¿Qué sucede con la variable? ¿Qué les dije yo recién? Las variables, ¿en qué se convierten? Se convierten en una posición de memoria. Fíjense que yo acá escribí número 0, pero número 0 no existe. ¿Sí? ¿Por qué me lo reemplazó? Yo acá tengo una instrucción. Fíjense por qué me lo reemplazó. Me lo reemplazó con una posición de memoria. ¿Sí? Y fíjense que número 1, ¿por qué me lo reemplazó? Muy bien. Número 1, ¿por qué me lo reemplazó? Por la dirección 0001. ¿Sí? Y número 2, ¿por qué me lo reemplazó? Por la dirección 0003. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? La variable desaparece. Cuando yo voy a ejecutar mi programa, la variable desaparece y a esa variable me le asigna una dirección de memoria de la memoria principal. Y además puedo venir acá y venir acá e ir a memoria. Siempre tengo que mirar este valor del DS o el segmento de datos, que es donde van a estar mis datos, ¿sí? Entonces, en base a esto, que es 0720, voy a poner acá 0 como valor inicial, 0720, y acá voy a poner 0000. Y fíjense que yo había definido diferentes variables. Número 0, ¿qué valor tiene? Número 0 tenía el valor 15. ¿Qué valor tiene? El valor 15. ¿Por qué? Porque dijimos que la variable número 0, que está acá, vengo acá a la instrucción, me dice dec b de binario, ¿sí? Y la dirección de memoria, ¿sí? de mi variable. Perdón, la b es que es de tamaño byte, ¿sí? La w que es de tamaño word. Fíjense que el número 1 es de tamaño word, ¿sí? Entonces es de tamaño byte y está en la posición 0. ¿Qué valor tiene? F, que es 15, que es ff, ¿sí? Y aparece la variable acá. Les cuento, ¿qué es eso de 0720? Cuando nosotros ejecutamos, sí, tenemos estas dos instrucciones, ¿sí? Que son moveAx @data y moveDS a x. ¿Qué es lo que hacen esas dos instrucciones?
Nosotros, el programa, cuando nosotros le damos doble clic para ejecutar el sistema operativo, a cada programa le asigna una posición de memoria, le asigna una porción de memoria. Suponte de la dirección 1000 a la 2000. Ahora bien, dentro de esa dirección tenemos diferentes segmentos. Una parte donde va a estar el código, otra parte donde va a estar mis variables, otra parte donde va a estar la pila, ¿sí? Que lo vamos a ver de vuelta en más profundidad en la otra arquitectura. Pero nosotros tenemos un segmento para nuestros datos, que es el segmento de datos o data segment, y por eso el DS, ¿sí? Nosotros en el registro DS vamos a tener la dirección de memoria donde empiezan nuestros datos, donde empiezan o donde están guardadas nuestras variables, ¿sí? De vuelta, el procesador tiene diferentes registros para diferentes cosas. Uno de esos registros es este registro DS, que es Data Segment o segmento de datos, que es el registro donde indica en qué posición de memoria arrancan nuestros datos, ¿sí? Arrancan nuestros datos. Entonces, ¿dónde arrancan nuestros datos? En la dirección de memoria 0720. Y a partir de ahí, ¿cuántos lugares me tengo que desplazar para encontrar mis variables? Eso es lo que me da, ¿sí? Este 0000. Yo, dentro de mi segmento de datos, me desplazo 0 lugares y encuentro mi variable número 0. Me desplazo, ¿sí? Un lugar, ¿sí? Y encuentro mi variable, ¿sí? Mi variable número 1 en este caso. ¿Sí? Entonces, después que tengo, después del número 0 y número 1, tengo el número 2. Ahora bien, fíjense que dijimos que el número 1 ocupaba 2 posiciones de memoria, ¿sí? Entonces, si ocupa 2 posiciones de memoria, va a ocupar esta dirección y esta dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense que después que tenemos arreglo ¿con qué valor empieza? Con el valor 10. El valor 10 es A. ¿Sí? Y fíjense que ¿dónde empieza arreglo? Acá me dice que empieza en la posición 5, pero en realidad es porque estoy en el primer elemento. Arranca en la posición, ¿sí? Fíjense en la posición 4, que es lo que me aparece acá, ¿sí? La posición 4 tengo la A, que es el 10. En la 5 tengo la B, que es el 11. Después tengo la C, que es el 12. Después el 13, después el 14 y después el 15. ¿Sí? Y fíjense que después aparece, y lo puedo ver acá, ¿sí? En el texto que me aparece acá al costadito. ¿Por qué? Porque es un carácter ASCII. Esto, la variable nombre, que tiene mi nombre, ¿sí? Es un carácter ASCII. Entonces, el 42 es la letra B, el 65 es la letra E minúscula, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo ir viendo mis variables, y fíjense que en el fondo todas las variables son una posición de memoria, ¿sí? En el fondo todas las variables que nosotros definimos en Assembler o en el lenguaje que sea, ¿sí? En el lenguaje que sea, las variables en realidad hacen referencia a una posición de memoria donde yo voy a estar guardando el dato. Después nosotros siempre lo utilizamos como variable, y cuando lo ponemos a ejecutar es que se convierten esas variables en la posición de memoria que me asignó, en este caso, el sistema operativo. ¿Sí? Después vamos a ver otra arquitectura donde las variables le decimos nosotros en qué posición de memoria queremos que las guarde. Pero en este caso nos lo da el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo que nos dice, bueno, yo tengo toda esta memoria, es el encargado de administrar la memoria, y te dice, bueno, de toda la memoria que tengo, acá en esta parte vas a tener tu programa, en esta parte guardar las variables. Entonces todas las variables que definí, que tienen el mismo nombre, van a tener la misma posición de memoria. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Me interesa ver variables, y después vemos un poquitito más avanzado si quieren, la semana que viene. ¿Les parece? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto?
De todos modos, esto se lo subo también a la plataforma, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta? Diga, 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 Lené. Fecha de parcial, la fecha de práctica sí es la que está en el cronograma. Sí, a ver que lo tenía abierto acá el cronograma, creo. Acá, cronograma. Sí, el cronograma acá, el 10 de junio. Sí, el 10 de junio es el parcial, eso no cambia en nada. ¿Sí? El cronograma nuestro es el que está ahí y no se cambia. ¿Está? Salvo que nosotros le digamos algo, pero va a ser así, se va a respetar. ¿Está? Y vamos a ver algo del TP2 y TP3. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta? Bien, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Les parece? Y por favor, pónganse con esto así hacemos consulta y se sacan todas las dudas. Nada, estaría bueno. Así podemos avanzar. Cuanto más avancemos acá, mejor porque nos sirve de base para Arquitectura 2. Así que cuanto más avancemos, mejor. Mejor porque podemos hacer cosas más interesantes en Arquitectura 2. ¿Está? Listo, nos vemos. Hasta luego.